Todo el pueblo permaneció en silencio mientras Esther era arrastrada hasta el centro de la plaza, con las muñecas atadas con una cuerda basta y los labios ensangrentados de la última vez que dijo que no. El sheriff Weldon leyó en voz alta el veredicto: desafiante, incasable, no apta para la casa de un hombre. Los ancianos asintieron, la multitud, en su mayoría hombres. No dijeron nada, fue idea de su padre. Este castigo se la había prometido a un viudo con 4 hijos y una boca cruel. Pero, cuando Esther se mantuvo firme negándose a casarse con un hombre que le doblaba la edad y que la había golpeado durante el cortejo, su familia lo llamó vergüenza. Una mujer que desobedece arruina el nombre de su familia, dijeron, y ahora, bajo el alto sol del verano, lavarían esa vergüenza. El látigo estaba sostenido por un hombre contratado, áspero, quemado por el sol, indiferente, podía verlo por el rabillo del ojo balanceándolo ociosamente como si estuviera aburrido. Susurros agitados, algunas voces que conocía del coro de la iglesia, otras de la tienda general, todos en silencio ahora, todos mirando, nadie dio un paso al frente, excepto un hombre que no había dicho una palabra desde que llegó. Apoyado en un poste de cerca, un sombrero de ranchero bajo sobre sus ojos, polvo aún fresco en sus botas, nadie sabía su nombre, había cabalgado hasta el pueblo 2 días antes, no hizo preguntas, no compró provisiones, solo observó. La mandíbula de Esther se tensó mientras el látigo restallaba en el aire a su lado. Probando su alcance, su espalda estaba desnuda. Le habían rasgado el vestido por la columna y la habían atado al poste como a un ladrón. Pero ella seguía sin llorar, sus ojos. Recorrieron la multitud en busca de su madre, se habían ido en busca de su hermano. Escondido, nadie se atrevía a desafiar la regla. Se mordió la lengua cuando el primer latigazo le besó la piel, una fina línea de fuego cruzando su espalda. Sus rodillas temblaron, pero no cayó, se negó a dejar que lo hicieran. El segundo latigazo la desgarró más profundamente. La sangre comenzó a acumularse en su cintura. En algún lugar detrás de ella, un niño gimió, un tercer latigazo provocó jadeos, pero ella no gritó. El cuarto le nubló la vista y justo cuando el hombre dio un paso adelante para golpear de nuevo, las botas se movieron entre la multitud. El ranchero caminó lento, deliberado, hasta que se interpuso entre el látigo y la mujer. «Ya basta», dijo, con una voz serena como el anochecer, el hombre contratado. El sheriff parpadeó, pero el desconocido ni se inmutó. Esther intentó levantar la cabeza por primera vez. Alguien había hablado, no por el pueblo, sino por ella. El silencio tras su voz fue más fuerte que el propio látigo. El ranchero avanzó con paso firme y pausado. Sus ojos se clavaron en la mano levantada del jornalero. «Suéltalo», repitió. Su voz era tranquila, pero afilada como una cuchilla. El hombre dudó lo suficiente como para que el sheriff Weldon se aclarara la garganta y se interpusiera entre ellos. «Eres nuevo aquí, extraño», murmuró el sheriff, observando a la multitud que se inclinaba, indecisa entre vitorear o temblar. «Esto es justicia familiar. No es asunto tuyo». La mirada del ranchero no se movió. «He visto justicia. ¿No es esto?». Sus botas crujieron contra la tierra al acercarse a Esther, quien apenas estaba consciente. Su espalda estaba rayada de rojo y su respiración era entrecortada. El sheriff lo intentó de nuevo. Ella se negó. El hombre rompió un compromiso legal. El ranchero ni siquiera parpadeó. «No es un crimen decir que no». Entonces, se alzó con calma, como si se deshiciera de la montura. Un caballo empezó a desatar los nudos que ataban las muñecas de Esther. Las cuerdas estaban empapadas de sudor y sangre. Nadie se atrevía a moverse. Algunos hombres se miraban inseguros, como si despertaran de un hechizo. «¿Quiénes son ustedes para interferir?». Alguien gritó desde atrás. «¿Quién les dio el derecho?». El ranchero finalmente se giró para encararlos. Todos de pie en la plaza. Se llamaba Silas Ward y yo soy su esposo. Los jadeos resonaron entre la multitud como el viento sobre el trigo. Incluso Esther se sobresaltó al oír eso. Levantó la cabeza un poco. Su voz. «¿Qué?». Silas mantuvo la mirada al frente. Mandíbula apretada. «Nos casamos hacía 3 días. Vino a mí después de huir de este pueblo. Me lo contó todo. La traje de vuelta para recoger sus cosas. No lo sabía.
Bajó la mirada hacia su cuerpo destrozado. No sabía que intentarían matarla por dejar a un monstruo. El sheriff, de repente, inseguro de si estaba casada. Este castigo no tenía fundamento. Toda la base de la sentencia se deshizo como una cuerda vieja. Unos murmullos de «¿es cierto?» recorrieron la multitud. Nunca dijo nada. Su pata lo mantuvo en silencio. Silas no explicó. Más simplemente levantó a Esther en sus brazos suavemente como si fuera de cristal. La sangre manchó su camisa, pero no se inmutó. Todos deberían estar avergonzados. Dijo mirando a los ojos de cada persona que lo había observado. Nadie sostuvo su mirada, ni siquiera su padre, y luego Silas se alejó con Esther en sus brazos, y nadie lo suficientemente valiente para detenerlo. Esther apareció y desapareció mientras el caballo galopaba debajo de ellos, su sangre empapando el hombro de Silas, y el viento, frío contra su piel desgarrada, sintió el ritmo de los animales, zancada como una canción de cuna tratando de calmarla, pero cada sacudida quemó sus brazos colgando flácidos alrededor de su cuello una vez que su cabeza se deslizó hacia atrás y él la atrapó suavemente apretándola más cerca, casi ahí. Susurró, aunque ella apenas lo oyó. Lo último que recordaba antes de que la oscuridad la tomara era la forma en que su voz no temblaba ni una sola vez. Su cabaña se alzaba escondida entre las colinas, pequeña, pero sólida, construida con sus propias manos. Empujó la puerta con su bota, la cargó adentro y la acostó en un catre que él mismo apenas había usado. Un lavabo esperaba cerca, el fuego ya crepitaba, todo listo. No sabía que necesitaría ser salvada, pero algo en lo profundo de sus huesos le había dicho que se preparara. Le quitó la tela ensangrentada de la espalda con cuidado de no rasgar lo que quedaba. Cada marca de latigazo estaba viva, levantada, cruel, no castigo, tortura, y ella lo había tomado sin un sonido. Empapó un paño, lo escurrió y comenzó a limpiar las heridas, susurrándole como si aún pudiera oír: no eres propiedad, no eres desgracia, no eres suya. Cada palabra salió pesada, como si estuviera tratando de levantar el peso de su cuerpo él mismo. Cuando ella se movió, apenas hizo una pausa, sus labios se separaron, respiración y luego otra. Parpadeó una vez lentamente y sus ojos intentaron enfocar la figura del hombre a su lado. Dijiste que eras mi esposo, dijo con voz ronca como arena. Él asintió, mojando la tela de nuevo. Es la única forma en que puedo detenerlos. Pero no lo eres, susurró. Él dudó y luego la miró a los ojos. No, a menos que lo quieras. Su mirada vaciló. La honestidad la aturdió más que el dolor. ¿Por qué harías eso por mí?, preguntó, sin aliento. Él no sonrió, solo dijo: porque alguien tenía que hacerlo. Y eso fue todo lo que movió para atender el fuego, dejándola descansar. Pero incluso con el dolor gritando en su espalda, un extraño calor comenzó a subir a su pecho, no de las llamas, de algo más silencioso, algo que no había sentido en mucho tiempo. Seguridad. Silas no intentó tocarla, no exigió gracias, solo observaba desde la silla junto a la chimenea, ojos bajos, sombrero en sus manos. Había intervenido no para ser un héroe, sino porque su corazón no podía dejarla sufrir ni un segundo más. Los siguientes días pasaron en un silencio, como si hasta los pájaros supieran que no debían cantar demasiado fuerte. Cerca de la cabaña, Esther yacía quieta la mayor parte del tiempo, su espalda vendada en lino suave, sus movimientos lentos y temblorosos. Silas se mantenía en los límites de su mundo, cortando leña cuando el fuego crepitaba demasiado bajo, rellenando agua cuando sus labios parecían secos. Solo hablaba cuando era necesario y nunca la tocaba sin preguntar. En ese silencio la confianza tenía espacio para respirar. En la cuarta mañana ella intentó incorporarse. Su grito de dolor atrajo a Silas desde afuera en dos zancadas. Tranquila, dijo arrodillándose a su lado, si te mueves demasiado rápido volverás a rasgar la piel. Ella apretó la mandíbula. No puedo quedarme aquí tumbada, necesito estar de pie. Él no discutió, solo le ofreció la mano. Ella la miró fijamente un buen rato antes de tomarla. Él la ayudó a ponerse de pie como si fuera de plumas y porcelana, ligera, frágil, sagrada. Se tambaleó y sus manos le estabilizaron los hombros. ¿Por qué vives aquí sola?, preguntó. Su voz era débil, su espalda recta con esfuerzo. Silas miró hacia las colinas. Lo intenté. Los pueblos eran demasiado ruidosos, demasiado fingidos. Sonrió levemente. No eres muy hablador, nunca lo fuiste. Me di cuenta de que compartieron una risa silenciosa allí primero. Luego, Esther se puso seria cuando me fui de casa. Nunca quise volver. Corrí al oeste para ser libre. No pensé que la libertad significaría casi morir. Los ojos de Silas se oscurecieron, no de ira,
sino de saber que algunos hombres temen. La libertad en una mujer los vuelve violentos. Ella asintió y el silencio volvió a caer, pero ya no estaba vacío, estaba lleno de todas las cosas que no necesitaban decir. Más tarde, Silas le mostró el jardín de atrás, pequeñas hileras de zanahorias y judías, un huerto de tomates rebeldes. ¿Hiciste todo esto? Ella preguntó, poco a poco, basta. Se refería a algo más que a la comida. Esa noche se sentó junto al fuego en lugar de a la cama. Silas le trajo té con miel y observaron las llamas como si intentaran memorizar las formas. Cuando ella apoyó la cabeza suavemente contra el borde de su hombro, él no se movió, solo respiró un poco más profundo. Esa cabaña había estado esperando a alguien, no solo a un huésped, no solo a una esposa, un alma que conocía el silencio y el dolor y que decidió quedarse de todos modos. Esther no estaba curada todavía, pero por primera vez no se sentía rota. Era poco más del mediodía cuando llamaron a la puerta. 3 raps lentos que no pertenecían a ningún vecino. Silas se levantó de la mesa donde le había estado enseñando a Esther a cortar manzanas sin forzar la espalda. Su mano se congeló a mitad de la rebanada. «Quédate aquí», dijo, extendiendo la mano hacia el rifle que estaba junto a la puerta. Al abrirla, el sheriff estaba en el porche, con los pulgares enganchados en el cinturón, los ojos ocultos bajo un sombrero de ala ancha. «Silus», dijo arrastrando las palabras. «¿Te importa si entro?» «Depende», respondió Silas con voz serena. «¿A qué vienes?» El sheriff se quitó el sombrero, sacudiéndose el polvo del ala. Corrió la voz de que una chica había desaparecido del Thompson. Dijo que se había fugado con un desconocido durante un asunto disciplinario. Silas apretó la mandíbula. Esa chica tiene nombre. Entonces quizá debería decírmelo ella misma. Esther había entrado por la puerta. De vuelta recta a pesar del viento, no pudo ocultarlo. La luz iluminó su rostro magullado. El borde de una pestaña cicatrizando apenas visible bajo el cuello de la camisa de franela de Silus. «La he fastidiado», dijo con claridad. «Y no me había perdido. Escapé». El sheriff parpadeó. «Pareces rudo, pero eso no significa que me haya azotado por negarme a casarme con él», dijo con la voz alzada. Los hombres del pueblo observaban. Nadie la detuvo excepto él. Asintió con la cabeza hacia Silas, que no se había movido. El sheriff se rascó la mandíbula. «Mira, no vine a causar problemas. Solo necesito saber dónde está la verdad. Está en las cicatrices», dijo Silas con voz de acero. «Y has visto suficiente para saber hacia dónde apunta la justicia». El sheriff los miró con ojos más suaves. Ahora suspiró. «Bueno, si Thompson viene a buscarme, diré que se fue de la ciudad, pero no significa que no vaya a venir él mismo». «Déjalo», dijo Esther antes de que Silas pudiera responder. «No volveré a correr esa noche». Apenas comieron. El fuego titiló mientras una tormenta se formaba afuera. El viento gemía entre los árboles. Silas se sentó en el porche con el rifle en el regazo. Esther se unió a él. Se envolvió con una manta sobre los hombros. «Vendrá, ¿verdad?», preguntó. «Probablemente». «¿Le dispararás?» Silas no respondió de inmediato. «Solo si es necesario». Ella se acercó y apoyó la mano en la de él. «Entonces estaré lista también». La miró de verdad, y algo pasó entre ellos, no amor todavía no, sino algo más profundo que el miedo, una promesa, no más carreras, no más silencio, lo que viniera después, lo afrontarían juntos. La lluvia golpeaba el techo de la cabaña con un ritmo constante, ahogando el silencio que ninguno de los dos se atrevía a romper. Esther estaba junto a la estufa revolviendo una olla de frijoles. Sus moretones se desvanecieron a amarillo, pero la tensión en sus hombros era tan fuerte como la primera noche. Silas estaba sentado junto a la ventana observando el horizonte gris donde el sendero del pueblo se desvanecía en un bosque de pinos. «¿Alguna vez viviste en otro lugar?», preguntó finalmente, en voz baja pero tranquila, «Kansas antes de la guerra». «¿Y después?», miró de reojo. «¿No viste mucho a lo que valiera la pena regresar?». Esther asintió y dejó la cuchara suavemente. Se quedaron en silencio otra vez hasta que llegaron los caballos, no al galope,
solo el paso lento de dos hombres que cabalgaban pesadamente. Silas se movió primero, agarrando el rifle. «Quédate atrás», pero Esther ya tenía el cuchillo de cocina en su mano. Agarre firme, ojos feroces. «Ya terminé de esconderme». Los escritores aparecieron como siluetas a través de la cortina de lluvia. Uno desmontó, alto, de pelo engominado, el tipo de hombre que sonreía como si fuera dueño del mundo. «Bueno, bueno», gritó, «¿no es esto acogedor?» «Thompson», murmuró Silas. Esther se acercó a él. Sus labios estaban blancos. «Esters», retumbó el hombre con los brazos abiertos como si se hubieran separado con cariño. «Qué maravilla verte radiante. Ese ranchero te trata mejor que yo si confío». «Me trata como a un humano», dijo ella. «Eso es más de lo que tú has hecho nunca». «Oh, vamos». Thompson se burló. «¿Crees que los azotes eran un castigo? Eso era misericordia. Chica, casarte conmigo te habría dado protección. Lo tiraste a la basura. ¿Quieres decir que me negué a ser comprado, Siseo? Me negué a sangrar por tu orgullo». El segundo hombre desmontó. Canoso. Mayor. Claramente solo era un pistolero a sueldo. Thompson siguió sonriendo. «Vine a ofrecerte una última oportunidad para que vuelvas. No creo que esta granja sea segura para siempre. Me perteneces. Esther». Silas amartilló el rifle. «No», dijo ella, «no. ¿Me vas a disparar? ¿Ranchero? Si das un paso más cerca», dijo Silas con calma, «te enterraré donde estás». La lluvia goteaba de las vigas del porche. Esther agarró el brazo de Silas no por miedo, sino con fuerza. Thompson miró el rifle, el fuego en sus ojos y luego la tormenta que aún crecía tras él. «Esto no ha terminado», gruñó. «Es por ti», dijo Esther. «Porque si vuelves, no será Silas quien te detenga, seré yo». Y de alguna manera, Thompson supo que hablaba en serio. Giró, su montura rechinando en el barro, y cabalgó de vuelta hacia la tormenta. Pasó una semana, la tormenta amainó, pero Esther sabía que las amenazas no se desvanecían con las nubes. Se levantó temprano, ayudó a reparar el corral, incluso aprendió a colgarse el rifle a la espalda como Silas. Confiar no fue fácil, ni para ella ni para él, pero algo firme había empezado a crecer en los tranquilos espacios entre el peligro. Esa mañana, la cerca del pasto inferior estaba caída. Los rieles estaban rotos como si los hubieran pisoteado cascos o tirado de manos. «¿Ganado?», preguntó, ya sabiendo la respuesta. Silas se agachó junto a un poste roto. Ojos penetrantes. «No hay huellas. Querían que viéramos esto». Esther no se inmutó. «Es él otra vez. O alguien pagado por él». Pasaron el día reparando lo que pudieron, alambrando, mordiéndose las palmas callosas, y al anochecer estaban demasiado doloridas para hablar. Mientras ella hervía agua para el té, Esther miró al hombre sentado junto a la chimenea. «¿Por qué no los detuviste antes?», preguntó en voz baja. «Ese día en el pueblo, observaste un buen rato antes de intervenir». Él no parpadeó. «Porque he cometido errores antes, Esther. Una vez me metí en la pelea de otro y le costó la vida a un chico. Pensé que tal vez no me correspondía esta vez, y entonces vi tus ojos», dijo, «y supe que dejarlo pasar sería peor». Dejó el té sin beberlo. «Entraste cuando importaba, eso es más que la mayoría». Esa noche no cerraron la puerta, sino que dejaron un frasco. Un desafío silencioso a quienquiera que pensara que el miedo aún vivía en esa cabaña. Alrededor de la medianoche, algo crujió afuera. Silas tomó su rifle. Esther ya tenía las botas puestas. Se movieron juntos. Sin palabras, sin pánico. El porche crujió bajo su peso cuando salieron a la luz de la luna. Una sombra se escabulló detrás de gallinero demasiado pequeño para Thompson. Silas levantó su arma, pero Esther extendió una mano. Espera. Una niña de no más de 12 años descalza y temblando se arrastró a la vista. Una cuerda ensangrentada todavía colgaba de su muñeca. Esther cayó de rodillas. «Está bien, estás a salvo ahora». La niña la miró como si aún no lo creyera, pero no corrió. Silas los observó a los dos, algo viejo y amargo dentro de él, suavizándose. El pasado había regresado en muchas formas.
Últimamente rabia, vergüenza, fuego, pero tal vez, solo tal vez, había regresado ahora como una oportunidad no para borrar lo hecho, sino para convertirse en algo mejor. El nombre de la niña era Laya, y las marcas en su muñeca contaban la misma historia. La espalda de Esther hizo propiedad, castigo, silencio. No había hablado desde que la trajeron, solo miraba el fuego con los ojos muy abiertos y hundidos. Esther no presionó, solo se sentó a su lado, cepillando los enredos de su cabello y calentándose los dedos con caldo. Silas tapió el cobertizo trasero para hacer espacio para Laya, pero Esther insistió en que se quedara en la cabaña. Por ahora no necesita otra puerta cerrada que por la mañana. Mientras recogía huevos, Esther vio movimiento junto al arroyo. Laya había pasado junto a los gallineros hasta un sauce llorón cuyas raíces bebían del lecho de agua. Esther la siguió lentamente. Con las manos abiertas, Laya no corrió. Se quedó de pie bajo las ramas colgantes, contemplando las ondas iluminadas por el sol. Aquí es donde solía esconderme, dijo Esther en voz baja cuando era pequeña, y mi padre alzó la voz. Laya la miró. Pasó un momento y, sin decir palabra, se acercó y tomó la mano de Esther. Esther la agarró con suavidad y firmeza. Era la primera vez que Laya tocaba a alguien detrás de ellas. El rancho parecía tranquilo. Humo de leña enroscado. Animales pastando. Pero ambas mujeres sabían que la paz era frágil. Más tarde, mientras arreglaban la barandilla del porche, Silas encontró una nota doblada encajada entre dos tablas. El corazón de Esther se encogió al leer la tosca letra. La próxima vez nos ofendamos más que eso. No había firma, no era necesario. Silas quemó la nota sin decir palabra esa noche. Esther arropó a Laya y se sentó al borde de la cama. No tienes que hablar hasta que estés lista, susurró. Pero solo sé. Ya no estás sola. Laya parpadeó. Una lágrima resbaló por su mejilla cuando Esther se giró para irse. La voz de la chica, tan suave como un suspiro, dijo, gracias. Esther se congeló y se giró lentamente. Sus ojos se encontraron con los de las chicas. De nada, cariño. En la oscuridad del pasillo, Silas esperó. No se detendrán, dijo. Lo sé, entonces los obligamos. Esther asintió, pero no con balas, con algo que no nos puedan arrebatar. ¿Y qué es eso? Un hogar, dijo. Uno seguro esa noche. Mientras el pueblo dormía tras puertas cerradas y camas frías. 3 almas yacían bajo un mismo techo. Heridas, cautelosas, pero empezando a creer que tal vez, solo tal vez, ya no eran víctimas de la crueldad del mundo. Eran el comienzo de algo que ningún látigo podría romper. El sol apenas comenzaba a ocultarse cuando el ruido de cascos rompió el silencio. Esther levantó la vista del lavadero, percibiendo ya el cambio en el aire. Silas subió al porche. El rifle colgaba de su espalda, pero su mirada firme. Desde el árbol, emergieron 3 jinetes. Uno, reconoció al alcalde Cartwell. Cuero arrogante y detalles plateados, flanqueado por 2 agentes con el mismo tono familiar. Oímos que albergaban a una fugitiva, gritó Cartwell, quedándose a su lado. Una ladrona que estaba comprometida con una familia respetable. Hemos venido a reclamar lo robado. Silas no respondió tras él. Laya se asomó por la ventana. Esther, temblorosa, dio un paso adelante. Te equivocas, dijo con firmeza. No es una fugitiva, es libre y ahora está bajo nuestro techo. Cartwell rió entre dientes. La libertad no es de todos, señorita Esther. Esa chica fue comprada, igual que tu silencio, una vez que Silas apretó con más fuerza. ¿Vete o qué?, se burló Cartwell. ¿Dispararás? Te colgarán como a tu hermano, que intentaba hacerse el héroe. Ese nombre, Jed, impactó como un rayo. La mandíbula del ranchero se tensó. Un dolor que brilló tras sus ojos. Golpeaste a una niña y ahorcaste al hombre que intentó detenerlo, dijo Silas. Estuve allí, observé y no volveré a observar. Bajó del porche. Cartwell desmontó, listo para atacar. Esther se interpuso frente a Silas antes de que los hombres chocaran. ¿Quieres llevártela?, dijo con voz firme. Entonces hazlo como siempre lo has hecho públicamente, pero esta vez traeremos a la gente, les mostraremos lo que llamas justicia. Cartwell dudó. La gente del pueblo había cambiado.
Algunos habían susurrado. Algunos habían visto los moretones. Su poder, antes absoluto, ahora brillaba con duda. ¿Crees que les importará una chica muda y una mujer fracasada? Escupió. Ya lo hacen, dijo Esther. Y también el hombre detrás de mí. Cartwell miró a Silas, quien no dijo nada, pero el rifle en su mano dejó claro el mensaje. Pasó un largo silencio. Luego, Cartwell se burló y se giró para montar. Esto no ha terminado. No, dijo Silas, solo ha comenzado. Mientras los jinetes desaparecían entre los árboles, la brisa se levantó cálida y polvorienta. Esther exhaló. Las rodillas se le doblaron. Silas la sujetó con suavidad. ¿Estás bien?, preguntó. No, dijo ella. Las lágrimas se le escaparon. Pero nunca me he sentido más valiente. Detrás de ellos, Laia salió por la puerta principal y cruzó el umbral del porche no solo hacia la luz del sol sino hacia el desafío. El viento que una vez trajo gritos a través de la pradera ahora susurraba solo a través de álamos y campos de heno. Había pasado una temporada completa desde que Cartwell dejó el rancho en silencio y nunca regresó. Sus hombres, una vez temidos, ahora estaban sentados ociosos bajo el escrutinio de un pueblo que finalmente había comenzado a hablar y Laia, la chica que una vez fue atada y golpeada como un animal, ahora caminaba libremente en el campo más allá de los faldones del granero de Silas cepillando flores silvestres. Su cabello suelto en la brisa. No hablaba, no con palabras, pero cada mirada que les dirigía a Esther y Silas transmitía volúmenes de confianza, de paz, de una especie de sanación que ningún tribunal o sermón le había otorgado jamás. Esther la observó desde el porche remendando un vestido con manos tranquilas. Su corazón ya no estaba anudado por el miedo. Silas emergió del corral con las mangas arremangadas, la mandíbula cubierta de barba incipiente. Vino a sentarse junto a ella. Las botas crujieron contra la madera vieja. El pueblo quiere que testifiquemos el mes que viene, dijo. Los ojos en el horizonte contra Cartwell. Ellos decimos que lo que hemos visto importa. Esther miró su costura. ¿Crees que cambiará algo? Él le quitó la aguja de la mano. La dejó y la rodeó con sus dedos. Ya lo había hecho. Se inclinó hacia él, apoyando la cabeza en su hombro. El silencio entre ellos no era vacío, era sagrado tras ellos. Laia estaba sentada con las piernas cruzadas bajo el roble, ensartando con cuidado las cuentas que Esther había encontrado en un viejo baúl. Levantó la vista y captó la mirada de Esther y le ofreció una sonrisa. Ni tímida, ni rota, simplemente real. Más tarde esa noche, bajo estrellas tan brillantes que parecían faroles colgados en el cielo, Esther salió y encontró a Silas mirando la hoguera. Sigo pensando en el momento en que entré, dijo en voz baja. No fue valentía, fue culpa, esperé demasiado. Se acercó a él y le tomó la mano. Pero tú entraste, susurró. Y nadie más lo había hecho. Él bajó la vista hacia sus dedos unidos. ¿Crees en las segundas oportunidades, Esther? Ella asintió. Ahora sí. Él la miró con dulzura pero seguridad. Entonces, tomémonos una. Ella no respondió, simplemente se acercó. Envolvió sus brazos alrededor de su cintura y apoyó la cabeza contra su pecho detrás de ellos. La puerta se abrió con un crujido. Laia se quedó allí, una mano en el marco, la otra extendiéndose hacia adelante. Esther extendió la suya por primera vez desde que se conocieron. La chica lo soportó. No más dolor, no más silencio, solo 3 corazones aprendiendo a quedarse. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete para apoyar más historias sinceras en historias dejadas atrás. Si la hubieras visto allí, ¿habrías intervenido también? Cuéntanos en los comentarios.